Hola, buenas tardes a todos. No sé si puedan escuchar. Mi nombre es Andrés Pérez y voy a estar acompañándolos en soporte técnico. Vamos a esperar otros 3 minutos más para poder darle acceso a sus compañeros que se van conectando. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Andrés Pérez Gómez y voy a acompañarlos como soporte técnico en el transcurso de este taller. Les doy una cordial bienvenida al taller Redacción de Textos Científicos. Espero que este taller sea muy gratificante y todos podamos aprender. El taller será impartido por la doctora María Alejandra Marcelina Alvarado, quien en estos momentos les cedo los micrófonos para que pueda quedar con ustedes. Les deseo mucho éxito y cualquier cosa estaré atento.
Hola, buenas tardes a todos y todas. ¿Cómo están? Bien. Gracias, maestro Noé. Gracias, maestra Consuelo, Raquel. Me da mucho gusto que tengan las cámaras encendidas porque yo creo que varios nos topamos con esta realidad, ¿no? Que estamos en clases y ya el distanciamiento físico se hace muy evidente. Entonces es bueno ver rostros diferentes a los de nuestras familias, o al menos al de mi familia, porque no frecuentamos a otras personas más que a ellos, ¿no? Ya han de estar aburridos también de mi cara. Entonces, bueno, me da mucho gusto estar el día de hoy con ustedes. Cresur me ha invitado para hablar de los textos científicos, entonces me parece un tema bastante interesante, complejo y complicado, pero muy bonito para las personas que les interesa el campo de la investigación. Entonces, me gustaría antes de empezar saber quién de ustedes ha hecho alguna investigación o se dedica actualmente a trabajar en investigación. Los micrófonos están abiertos. Noé, ok. ¿Podría usted decirnos un poco sobre de qué van los trabajos de investigación que ha hecho? Hola, sí, claro que sí. Buenas tardes. ¿Sí me Buenas escuchan? tardes. Sí, claro. Sí, muy bien. Bueno, pues yo estoy en otra área, soy el área de conocimiento de las ciencias administrativas y estoy participando para conocer más también de ustedes en este ramo, porque yo he desarrollado varios proyectos de investigación y el que estoy ahorita trabajando es sobre cultura de innovación. Particularmente la estamos aplicando en instituciones educativas, por eso es que este año me ha interesado estar con ustedes y conocer más, ¿no? De todo lo que es Cresur. Y bueno, sí he tenido varias actividades de investigación. Ya prácticamente llevamos 10 años trabajando en todo esto, con diversos proyectos, desde lo que era aprendizaje organizacional, lo que es competencias gerenciales, competencias laborales, cultura de innovación, como les había comentado, bienestar laboral. Se dan cuenta, están más enfocados a todo lo que es el estudio organizacional, porque pues es de mi área, donde yo me desenvuelvo. Y bueno, pues hemos tenido varias experiencias, productos académicos, científicos a nivel nacional e internacional. Entonces, bueno, quiero ver la perspectiva desde ustedes, a ver qué tal, cómo está todo esto. Ok, gracias, Noé. Sí, Gracias. obviamente cada quien habla desde su experiencia, ¿no? Entonces yo voy a hablar desde la mía y desde un campo disciplinar que es diferente al suyo. En mi caso es del área de las ciencias sociales y humanidades. Mi formación es como psicóloga inicialmente, ¿no? Después en el área de desarrollo familiar y el doctorado en estudios regionales, en investigación de corte regional. Entonces, obviamente los temas de investigación son diferentes y también las experiencias o incluso cuando nosotros apostamos para publicar en alguna revista de corte nacional o internacional, los requisitos son diferentes. Pero sí, Noé, aquí estamos para compartir experiencias. Claro que sí, muchas gracias. A usted, gracias. ¿Alguien más había levantado la mano? Creo que se llama María, o me equivoqué. ¿Alguien más se ha dedicado al trabajo de investigación? Si me apoyan abriendo. Sandra, perdón. Hola, buenas tardes a todos. Hola, Es un Sandra. gusto, un placer estar aquí. Yo los escucho, estoy en la ciudad de Guanajuato, capital, y pues actualmente estoy el doctorado en investigación educativa y mi investigación va relacionada con la evaluación de los maestros normalistas específicamente y desarrollé una investigación hace un par de años relacionada con la participación familiar en los preescolares. Yo soy educadora de formación, entonces me centré en ese tema. Y actualmente pues estoy bastante enfocada en lo que es evaluación. Universidad Autónoma de Aguascalientes. Uh-huh. Ok, muy bien. Entonces, creo que estamos en áreas disciplinares muy parecidas y espero que compartamos experiencias, Sandra. El propósito de este micro taller es conversar, ¿no?
no se presenta un conocimiento acabado. Creo que en este nivel formativo no estamos para eso, sino más bien para aprender, ¿no? De manera mutua. Entonces, será agradable escuchar sus experiencias. Gracias, Sandra. María Verónica, por favor. Gracias. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, pues la única experiencia que yo he tenido en redacción, pues es justamente en el trabajo recepcional de hace un año, la maestría. Bueno, pero cabe decir que había dejado 10 años de escribir y esta vez que regresé justamente para ese paso, pues ya los modos o ya se me había olvidado, ya había perdido, o no sé qué pasó, pero me costó muchísimo trabajo la redacción. Entonces, bueno, viendo los talleres era como que era mi intención irme hacia otro lado, pero yo creo que esta parte, esta habilidad, esta competencia, pues es necesario retomarla y pues otra vez aprender nuevas herramientas para la redacción y bueno, igual que todos creemos que conocemos y aprendemos a partir de pues, la conversación que tengamos aquí. Y bueno, esto me ayuda también a mí a darme seguridad en esta área de oportunidad que quiero dejar a un lado. Claro, María. Y fíjese que eso es muy cierto. Creo que todos lo hemos vivido. Cuando un tiempo dejamos de escribir o de leer, esas habilidades que habíamos desarrollado se empiezan a atrofiar. Es algo muy común, ¿no? Se tiene que practicar de manera constante, de manera permanente, para que esa habilidad se mantenga. Y eso es algo muy usual. Y como el cerebro es plástico, bueno, tarde o temprano, si se vuelve a ejercitar, no dude que volverá a desarrollar esa habilidad, ¿no? Incluso potenciarla. Entonces, bueno, me da mucho gusto. Veo que varios de acá son estudiantes de CRESUR. Entonces, pues demos inicio, ¿les parece? Voy a estar proyectando mi presentación. Les repito, es más bien una charla la que he programado para que conversemos sobre, creo que ahí pueden ver mi pantalla, ¿verdad? No estoy proyectando la otra, o sí se puede ver. Sí se ve la presentación. Ok. Bueno, yo ya los dejé de ver. Pero entonces es más bien que participen. Voy a hacer algunas preguntas. El afán es conversar sobre los resultados de las preguntas. Entonces, bueno, antes de empezar, quisiera presentar estos dos textos. Son muy sencillos. Entonces, el primero dice, en este mismo sentido, Blanco explica que, desde la perspectiva de la inclusión, la calidad educativa implica un equilibrio entre excelencia y equidad. No se puede hablar de calidad cuando solo un número reducido de estudiantes aprende lo indispensable para participar en la sociedad y desarrollar su proyecto de vida. El otro párrafo... ¿Sí, diga? Perdón, está estática la presentación. Únicamente vemos la diapositiva 1. ¿Esta la ven? Ahora sí, entonces sí, lo voy a mantener así, ¿sale? El párrafo 2 dice, equidad significa proveer de ayuda y de recursos indispensables para que las personas estén en igualdad de condiciones de aprovechar las oportunidades educativas y de aprender a niveles de excelencia, esto con el propósito de que la educación no reproduzca las desigualdades de origen de los estudiantes ni condicione sus opciones de futuro. No se alude a la integración de los alumnos, haciéndoles converger en un mismo establecimiento escolar, sino más bien a su inclusión al conocimiento válido de la sociedad del conocimiento. Ok, aquí están dos fragmentos, dos párrafos. La primera pregunta que quiero hacerles es, ¿cuál de los textos es comprensible? Y ahí se me pone S, y transmite de manera clara las ideas. ¿Cuál creen ustedes que, de estos dos textos es más comprensible?
¿El texto de arriba o el texto de abajo? El de abajo dice Víctor que es más comprensible, ¿ok? ¿Alguien piensa diferente a Víctor? ¿Sí se alcanza a leer? Es que no está en formato presentación, entonces yo alcanzo a ver la letra muy pequeña. Es que si lo pongo, a ver, intentémoslo. Si lo pongo, ¿sí se Ajá, mira? o póngale F5 ahí en su computadora para que ya se pueda ampliar más grande, ya se pueda hacer más grande Pero la sí lo pueden visión. ver así. Si la pongo así, ¿sí la miran? Ya está en Sí, formato presentación. ajá. Yo la sigo en formato normal. Qué raro. Y yo lo tengo en presentación. Podría guardarlo en PDF y presentar el PDF, sería más sencillo. Una Ok. sugerencia. Claro, pero para agilizar un poquito, qué raro, y lo tengo en presentación. Tal vez está compartiendo una pestaña y debe de Ahí, compartir toda su pantalla. sí, ahí es donde tiene que apretar, personalizar. Sí, así lo hice. De hecho, utilizo esta plataforma seguido. Entonces, a ver, vamos a intentarlo con toda la pantalla, a ver si funciona así. Creo que ahí ya ven. ¿Lo pueden ver? ¿O aún no? Está igual de tamaño, se ve Sí, pequeño. sí, ya se ve en formato presentación, pero lo vemos igual de pequeño. O bueno, yo lo veo igual de pequeño. Ok. Sí. Y también se sigue viendo pequeño. Lo intentemos cambiando de pantallas. A ver. A ver. Doctora, primero deje en presentación completa su diapositiva y luego ya en Google Meet le damos presentación y compartimos solo la ventana. Ahí está. Ahí ya se puede ver. Ahí está. Ahora sí, ya quedó. Ok, gracias. De nada, doctora, estamos para ayudarle. Gracias. Bueno, entonces creo que ya se pueden ver los dos grandes párrafos. El compañero decía que el de abajo le parecía que estaba mejor estructurado y era más comprensible. ¿Alguien piensa de manera diferente? Sí se alcanza a leer ahora, ¿verdad? Ok, Sí, sí, doctora, se alcanza a leer muy bien. gracias. Ok, con el afán de conversar, a ver, Yelitza, ¿qué piensa usted? ¿Cuál de los dos párrafos cree que es más congruente y es más claro? Rogelio dice una vez más que el texto de abajo es más congruente y es más claro. ¿Qué piensa usted, Yelitza? Creo que no me escucha. Ok. Bueno, María Verónica, por favor. Para mí fue más comprensible el de arriba. Ajá. ¿Por qué? Bueno, porque hay una referencia primero y bueno, y no es, digamos, tan rebuscado. Para mí no sé si sea la palabra correcta, pero no se me hizo tan rebuscado. Ok. Bien. María Verónica. ¿Ya habló? ¿Quién más? Abran sus micrófonos, por favor. Nayeli. Para mí el texto de negrita me parece mejor porque en la redacción digital yo pienso que
ahorita, pues, para que puedan leer, remarcarlo en negrita como que les llama más la atención para la lectura. Pienso que hay una mejor comprensión en cuanto a lo que el escritor quiera dar a conocer. Entonces, por eso, yo digo que la segunda. De abajo, ok. Y terminamos con Noé. ¿Usted qué me dice, Noé? Sí, gracias. Yo creo que los dos textos tienen un sentido, son diferentes. El primero es más directo, como bien lo comentaba una de nuestras compañeras, está fundamentado, si nosotros nos vemos en ese criterio, está fundamentado porque tiene ahí una cita. El otro habla más, en un término más explicativo y de hecho, bueno, pone ahí un remarcado con negritas, ¿no? Un punto ahí que lo está justificando. Yo creo que los dos, para mí el que más me gustó por lo sintético que está es el de arriba y porque está fundamentado. Ok, gracias, Noé. Ajá. Bueno, pues si nosotros analizamos el primer párrafo, nos vamos a dar cuenta que hay elementos que no se incluyen en el segundo. Uno de estos son los signos ortográficos. No hay ninguna coma, no hay ningún punto y seguido, ni punto y aparte en el párrafo de abajo. Estos signos ortográficos únicamente los incluí en el texto de arriba. Otra diferencia es que en el párrafo de abajo podemos encontrar estas palabras que nos sirven de enlace, sino más bien que nos ayudan a darle congruencia y coherencia al texto. Entonces, si yo una vez más leo este párrafo, para mí es más claro, es más entendible porque tenemos signos de puntuación. Si leemos este otro, no hay un orden lógico en las ideas. Si alguien lo percibió de esta forma. ¿Se dieron cuenta de la ausencia de los signos de puntuación? ¿No? Ok. Si nos ponemos a leer el párrafo, no hay congruencia. Volvemos a leerlo. Equidad significa proveer de ayuda y de recursos indispensables para que las personas estén en igualdad de condiciones de aprovechar las oportunidades educativas y de aprender a niveles de excelencia, esto con el propósito de que la educación no reproduzca las desigualdades de origen de los estudiantes ni condicione sus opciones de futuro. No se alude a la integración de los alumnos, haciéndoles converger en un mismo establecimiento escolar, sino más bien a su inclusión al conocimiento válido de la sociedad del conocimiento. Si volvemos a leerlo sin el uso de los signos de puntuación, el texto, repito, no tiene coherencia y tampoco congruencia. Si nos vamos a la siguiente pregunta, ¿qué función cumplen las palabras en negrita que aparecen en el texto 2? Estas, sino, más bien. ¿Cuál será la función de estas dos palabras? ¿Son conectores? Claro, nos sirven para enlazar las ideas, ¿no? Darles un sentido lógico. Muy bien, gracias, Consuelo. Ahora bien, este es un preámbulo. Vamos a pasar a la siguiente presentación. Todo texto tiene dos propiedades, que son la coherencia y la cohesión. ¿Qué significa texto? El texto es un tejido de información, ¿no? Si ustedes imaginan un tejido, estos bordados que hacen las mujeres celtales, otziles, choles, aquí en Chiapas, están formados por hilos que están bien articulados. Lo mismo ocurre con un texto. Un texto es un bordado, es un tejido. Y existen textos orales y textos escritos. Generalmente cuando decimos texto lo asociamos a la escritura, pero no siempre. También la oralidad teje información. Entonces, todo texto tiene dos propiedades. Repito, la coherencia y la cohesión. ¿Qué es la coherencia? Bueno, los textos se elaboran a partir de un plan de redacción, en el cual se determinan los contenidos y se ordenan las ideas de manera secuencial.
En un texto coherente, los enunciados forman una cadena textual en la que hay interrelación de ideas que se expresan de manera progresiva y en un determinado contexto. Imagínense una cadena. Una cadena está formada por eslabones y estos eslabones están concatenados. Uno está vinculado al otro, está relacionado, está interrelacionado. Entonces, lo mismo ocurre con el texto. La coherencia, entonces, hace referencia a la estructura semántica de un texto. Y lo semántico tiene que ver con el significado de un texto, ¿no? Un texto que no es coherente, el significado no es claro. Un texto que es coherente se expresa de manera correcta. Entonces, aquí traigo un ejemplo. Dice, los medios de comunicación son contemplados en la actualidad como el primer poder dentro del mundo actual. Sin ellos, los acontecimientos que se vienen desarrollando, se podría decir, no existen. No podríamos preguntar sobre la guerra del Golfo, las declaraciones de Hugo Chávez, la depresión post-vacacional de regreso al trabajo, o sobre lo que sucedió con los hombres de Paco, si no fuese por el gran sistema publicitario inmerso en los medios que actúa de autopromoción de todos los productos. Este es un texto diseñado por 3 autores. Entonces, esto que marqué en color amarillo está vinculado a lo que marqué con color verde y con color gris. ¿Podrían decirme lo que está marcado con amarillo, cuál es la idea central o cuál es el propósito de esa frase? ¿Cuál será el propósito? Los medios de comunicación son contemplados en la actualidad como el primer poder dentro del mundo actual. ¿Cuál creen que es el propósito? Ustedes abran sus micrófonos sin problema alguno. Introducir Pues, ya la maestra. idea. A ver, Noé, y después vamos con Raquel, por favor. Sí, introducir la idea de lo que quiere tratar el texto. Ok, El párrafo. muy bien. Es una introducción. Ok, Raquel, ¿usted ve algo diferente? Puntualizar el papel que tienen los medios de comunicación. Ok. Uno dice puntualizar, otro dice introducción, ¿sí? Es un apartado que te deja en claro de qué va a versar lo que viene, ¿no? Y los otros dos, que es el de color azul o verde y el color gris, son las ideas secundarias, las ideas complementarias. Si dicen que los medios de comunicación son el primer poder dentro del mundo actual, la segunda idea o la idea secundaria dice que los acontecimientos que se vienen desarrollando se podría decir no existirían, ¿no? Sin los medios de comunicación. Y la tercera idea pone ejemplos. Entonces, si somos estrictos, la primera idea es la idea principal, la segunda es la idea secundaria y la tercera es la idea precisamente terciaria, los ejemplos, ¿no? Los ejemplos siempre son complementarios y te ayudan a explicar o a precisar un tema. Entonces, bueno, esto es la coherencia, la concatenación entre las 3 ideas. Entonces nos dicen, existen tipos de coherencia. Existe la coherencia lineal, secuencial o local. Este se referencia a las oraciones que se presentan de manera secuencial, mantienen una relación entre ellas, hay concatenación de ideas dentro de un párrafo o entre ellos. En este caso, es un ejemplo de coherencia de tipo lineal, ¿no? Hay coherencia entre las diferentes partes de un párrafo. Existe también una coherencia global, ¿sí? Las ideas principales de cada párrafo se desarrollan alrededor de un tema. Para ello es necesario trabajar las ideas principales y las ideas secundarias. Y finalmente existe un tipo de coherencia pragmática, cuya intención es comunicativa y da a conocer el propósito del autor. Por ejemplo, la compañera que nos dijo que escribía o que ha escrito un trabajo de tesis de maestría, o Noé, que nos ha contado que también se ha dedicado a la construcción de textos. ¿Por qué podrían comentarme por qué se habla entonces de una coherencia global? ¿A qué hace referencia la coherencia global? O cuando ustedes escriben o los demás escriben, buscan que el texto tenga una coherencia global. ¿Qué significará esto? Sí, que no estemos cambiando de temas o de temáticas, sino que lleváramos un orden.
siempre se esté generando, si estamos hablando de un tema, en ese caso, si estamos hablando de los medios de comunicación, siempre estemos tratando sobre esas temáticas, ¿no? Y si van a ir derivando varios asuntos sobre los medios de comunicación, llevar un orden. Entonces, Claro. pues ese es el punto de una idea global. Claro, por ejemplo, en un artículo normalmente se escribe la idea principal, ideas secundarias, los ejemplos, cambiamos de tema, ¿no? Volvemos a ideas principales, secundarias, ejemplos, pero hay un orden de todo el discurso del artículo completo, de la tesis completa, ¿no? A eso hace referencia la coherencia de tipo global. Y la pragmática tiene que ver con la intención comunicativa, ¿no? La puesta en práctica del lenguaje y la comunicación asertiva, ¿no? Que se puede tener a través de la comunicación. Entonces, bueno, esto es en cuanto a coherencia. Y en cuanto a cohesión, es la manifestación lingüística de la coherencia. Un texto está cohesionado cuando hay mecanismos lingüísticos que revelan la relación coherente entre sus partes. Entonces, para que exista coherencia en un texto, deben de cumplir ciertos requisitos. Por ejemplo, la referencia, la sustitución, la elipsis y los conectores. En el caso de las coherencias, de las cohesiones gramaticales. Y en el caso de las relaciones cohesivas léxicas, la reiteración y la colocación. Veamos algunos ejemplos. La referencia dice, los pronombres funcionan como una instrucción de búsqueda, ¿sí? Esta propiedad nos dice que para que no se repita en el texto algún nombre, podemos usar los pronombres personales. Por ejemplo, dice, María siempre ha estado enamorada de la vida. Ella disfruta viajar y conocer personas. Por eso se propuso ahorrar al menos una vez al año. Si ustedes se dan cuenta, ahí no estoy repitiendo 2 veces el nombre, sino estoy usando un pronombre personal. En dado caso de que yo no usara esta propiedad de referencia, diría María siempre ha estado enamorada de la vida, María disfruta viajar y conocer personas, María es una persona muy alegre, ¿no? Repito el nombre. Entonces, repito, yo si hago uso de la propiedad de referencia, puedo incluir estos pronombres personales. Ahora bien, en cuanto a sustitución, hace referencia al reemplazo de una expresión por otra. Entonces, un ejemplo de sustitución podría ser esta. Es cosa de pensarlo 2 veces. ¿Sí? Sustituyo alguna palabra que yo tenía acá por esta otra que normalmente se les llaman palabras comodín, ¿no? Como cosa, elemento, hecho, persona, entre otras. La elipsis es la sustitución por cero, se elimina un elemento que ya fue mencionado anteriormente. Por ejemplo, este otro, yo llevaba serenata y él las flores. La oración tal cual sería yo llevaba serenata y él llevaba las flores. Pero como estoy haciendo uso de la propiedad de elipsis, no necesito repetir 2 veces el mismo verbo. Entonces digo, yo llevaba serenata y él las flores. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta o comentario. O hasta el momento todo queda claro. Ahora veamos un ejemplo de conectores. ¿Quién puede decirme en estos 3 ejemplos que puse al lado derecho, dónde está un conector? Por eso. Por eso. ¿Qué tipo de conectores? ¿Para qué me sirve ese conector? ¿Es consecutivo? Sí, porque habla de una consecuencia, ¿no? De un orden lógico de las ideas. Por eso. ¿Qué otros conectores podemos encontrar? Los temporales, como antes, después, los adversativos, ¿no? Pero, sin embargo, la función de estos conectores es rechazar la primera idea que se expresó. Por ejemplo, yo le puedo decir a Consuelo, Consuelo, me caes bien, pero, ¿no? Si utilizo el pero, estoy desechando la primera idea. Es decir, para ser diplomática, te digo que me caes bien, pero en realidad eres muy insistente, ¿no? Es un ejemplo. Siempre que escuchemos el pero en una oración, hagan de cuenta que el halago que les dijeron previamente no cuenta, ¿no? Desaparece.
desaparece. Ajá. Los conectores causales, porque y puesto que, y los consecutivos, en consecuencia, por eso, y los aditivos y además, ¿no? Estos les sirven para dar cohesión a la estructura gramatical. Y finalmente, las relaciones cohesivas léxicas tienen que ver con la repetición de una misma palabra, sinónimo o antónimo, y la colocación, el agrupar palabras porque pertenecen a un mismo campo semántico común. Entonces, con esto que acabamos de ver, ¿cuál ven que es la diferencia fundamental entre cohesión y coherencia de un texto? ¿Cuál será? En un texto, todo texto tiene cohesión y tiene coherencia, o al menos debe de tener, ¿no? Un texto con cohesión, ¿cómo es? ¿Qué propiedades debe de tener? Bueno, el primero fue la coherencia, ¿verdad? Que todas las ideas partan de una idea principal. Y como lo refiere Daniel Casani, es importante resaltar que cada párrafo debe manejar una sola idea. Claro, ese párrafo pues puede estar compuesto de la idea principal con las ideas secundarias, pero para que ese párrafo, esas ideas tengan una cohesión, pues también debemos cuidar lo que dice aquí. El uso de algunas relaciones cohesivas gramaticales, como son los conectores, las referencias, evitar la repetición de términos, evitar la repetición de palabras y utilizar, por ejemplo, las referencias o en este caso los pronombres. O sea, un párrafo debe estar correctamente cohesionado con las relaciones cohesivas gramaticales, pero también partiendo de lo que ya decíamos, del primer punto que era la coherencia, que tenga las ideas, la idea principal, las ideas secundarias y además que tenga cohesión también con esto que usted nos está ahorita refiriendo aquí. Ok, entonces por lo que acaba de decir Consuelo, la coherencia tiene que ver más bien con la estructura semántica de un texto, ¿no? Con transmitir de manera correcta el significado o los significados. Y por lo que acaba de decir también Consuelo, podemos decir que la cohesión tiene que ver con la estructura sintáctica, con el orden o la colocación de las palabras, ¿no? Para que pueda transmitir un significado correcto. Entonces, repito, la coherencia tiene que ver con la transmisión de significados y la cohesión tiene que ver con la colocación de las palabras, con la sintaxis en un texto. Bien, entonces, si ya tenemos claro que estas son dos propiedades de los textos, vamos a hablar de los tipos de textos. El primero, lo voy a leer, siento la saturación de palabras, pero para el propósito me servía. Dice, Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. En pocos años, Macondo fue la aldea más ordenada y laboriosa que cualquiera de las conocidas hasta entonces por sus 300 habitantes. Era de verdad una aldea feliz donde nadie era mayor de 30 años y donde nadie había muerto. ¿Este texto de qué tipo será? ¿Será un texto descriptivo, narrativo, argumentativo? ¿O de qué corte será este texto? Descriptivo. ¿Descriptivo? ¿Por qué es descriptivo? Porque ahí nos está narrando cómo era Macondo, cómo uno comienza a imaginar o visualizar cómo están, ¿no? Esos detalles del lugar, en ese caso de la aldea. Entonces ahí nos está describiendo, nos está detallando el lugar. Ok, muy bien. El siguiente dice, valores universales son el conjunto de normas de convivencia válidas en un tiempo y época determinada. Ante esto debemos comprender que no es un concepto sencillo. Esto se debe a que en ocasiones se confrontan valores importantes que entran en conflicto.
el derecho a la vida y a la salud, el respeto a la propiedad privada, la observación de las leyes, etc. ¿Y qué tipo de texto será? ¿Es diferente al primero? Yo creo que sí, porque la intención comunicativa es diferente, ¿no? Entonces, el segundo, ¿qué tipo de texto será? Es un texto informativo, ¿no? Texto informativo, ok. Argumentativo también, porque... Argumentativo. Claro, es que un texto argumentativo también puede ser informativo, ¿no? Ahorita vamos a hablar sobre ello, ¿ok? Muy bien. Y el último dice, actualmente hay poca difusión acerca de las enormes consecuencias de la escasez de agua. Creemos que es urgente comenzar a clarificar estrategias de conservación del agua para la humanidad. Por un lado, con el tiempo, el agua se convierte en un recurso más difícil de conseguir. Por el otro, la contaminación está haciendo estragos en las distintas masas de agua. ¿Qué tipo de texto es? Narrativo. ¿Alguien piensa diferente? Informativo. Ok. Bien. Si nos ponemos a analizar este último texto, aquí se presenta una tesis, ¿no? Un argumento, y hasta ahí se queda, no incluir la conclusión. La tesis es que actualmente hay poca difusión acerca de las enormes consecuencias de la escasez de agua. Esa es una tesis, es una opinión. Después dice, creemos que es urgente comenzar a clarificar estrategias de conservación del agua para la humanidad. Por un lado, con el tiempo, el agua se convierte en un recurso más difícil de conseguir y por el otro, la contaminación está haciendo estragos en las distintas masas de agua. Esto es un argumento. Hay una tesis y hay un argumento. Este otro texto, como describe, ¿no? Piedras pulidas, piedras blancas, enormes, ordenada, laboriosa, es una aldea feliz. Puede tratarse más bien de un texto de qué corte, ¿no? Ella nos dijo qué opinaba, ¿no? Es tal vez un texto de tipo descriptivo. Y este otro, ¿no? Te explica qué son los valores universales. Entonces puede ser un texto de corte expositivo, explicativo. ¿Sale? Y este último, Tapachula, Chiapas, México. Un hombre perdió la vida al caer a un pozo. En un edificio en demolición de la colonia Francisco Villa, un grupo de trabajadores de la construcción realizaba sus tareas cotidianas cuando de repente Antonio Díaz desapareció ante la vista de sus compañeros que nada pudieron hacer para ayudarlo. En ese caso, ¿de qué tipo de texto hablamos? Argumentativo, descriptivo, narrativo. ¿Qué tipo de texto es? A ver, Andrés. Es de tipo informativo, ¿no? ¿Informativo? Sí. ¿Sí? A ver, Rogelio. Considero que es de tipo narrativo porque está narrando qué pasó. Qué se estaba haciendo. Es lo claro. que es mi humilde opinión. Gracias, Rogelio. Es un texto narrativo porque, en efecto, va narrando en orden secuencial qué es lo que pasó, ¿no? Un cuento es un texto narrativo también. Un libro de texto o un libro de algún corte disciplinar podría ser un texto de tipo explicativo. Una descripción, la encontramos en todos lados, ¿no? Cuando te dicen cómo es la persona que está buscando, bueno, es alta, es bajita, es morenita, es blanquita. Y un texto argumentativo podría ser cuando llegamos tarde a casa y la esposa o el esposo te pide explicaciones, ¿no? Entonces tú te sacas ¿Puede por ser ahí... mixto? Sí, claro. ¿Puede ser mixto? Sí.
claro, se pueden combinar diferentes tipos de texto. Y ahorita vamos a ver por qué. Tiene que ver con la intención comunicativa, ¿no? Si a ti te conviene utilizar diferentes tipos de texto, también se puede hacer, claro. De hecho, los textos científicos suelen ser argumentativos y suelen ser explicativos. Entonces, les decía que un texto argumentativo es el que se presenta, por ejemplo, cuando alguno llega tarde o alguna llega tarde a casa y tenemos que decirle al marido, a la marida, ¿no? ¿Por qué llegamos tarde? Vamos a argumentar muy bien, porque si argumentamos muy bien, entonces no vamos a tener tanto problema, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, estos son los tipos de texto principales, son 4. Aquí los vamos a presentar. Hay texto descriptivo, texto narrativo, texto expositivo y la argumentación. Son los 4 tipos de textos. Obviamente, si revisamos las fuentes de información, vamos a encontrar estas y muchas otras clasificaciones. Pero digamos que estos son los más generales o los que, con los que se van a topar normalmente. Ahora bien, también existen géneros discursivos. ¿Qué es un género? Un género del discurso tiene que ver con usar el lenguaje de la manera que más nos convenga para poder comunicarnos mejor. Por ejemplo, si un día yo quiero conseguir algo y pedirle un favor a mi mamá, probablemente le hable de forma muy cariñosa, ¿no? Mami, por favor, apóyame con esto, necesito que me brindes tu ayuda. Entonces, el tono, el discurso en sí va a ser muy diferente. Así, por ejemplo, yo soy un adolescente, estoy en mi cuarto y de repente entra mi mamá, ¿cómo normalmente contesta un adolescente cuando invaden su espacio? Si alguien tiene hijos, ¿qué les diría a sus hijos si ustedes abren la puerta y entran a su habitación? Les diría, mamá, es mi espacio, ¿no? No me invadas, por favor, toca la puerta antes de entrar, ¿sí? Porque la intención comunicativa es diferente. En el primer caso, yo tal vez quería conseguir algo a cambio, entonces el tono de voz, las pausas, lo que intento transmitir es muy diferente a que si el contexto o la situación cambia. Entonces, existen diferentes tipos de géneros discursivos. En una actividad periodística podemos encontrar la crónica y la columna de opinión. En un espacio o contexto que tiene que ver con la justicia, tal vez la demanda y el alegato. En contextos académicos, la monografía y la tesina, ¿no? Algunos también consideran las tesis en contextos académicos. Y en contextos científicos, los artículos científicos y el resumen. ¿Alguien piensa que lo académico y lo científico suelen ser sinónimos? ¿O creen que estos dos conceptos son diferentes? La academia y la ciencia. ¿Qué piensan ustedes? Sofi, ¿usted piensa que el contexto académico y el contexto científico es el mismo? Porque normalmente se dice hago academia, ¿no? O estoy en un cuerpo académico. Pero ¿será lo mismo que decir estoy en un cuerpo científico? ¿O hago ciencia? Es que la ciencia tiene una metodología y el cuerpo académico también tiene sus diferencias. O sea, sí yo considero que sí hay que tener cuidado al momento o sea, no son iguales. Hay un proceso específico en la situación científica. Ok, acaba de decir algo que me parece muy interesante. Tiene propiedades muy específicas. Ok. Rogelio, ¿qué piensa usted? Lo agarré, perdón. No, ¿Cuál es la diferencia? Ajá. Yo creo que estoy muy pendiente de esto, está interesante, pero yo creo que el trabajo académico en muchas ocasiones no lo hacemos de una manera reflexionada. En cambio, el trabajo científico tenemos que seguir unos pasos para llegar a cierta finalidad. Creo yo que a veces confundimos porque no conocemos
el significado de estos dos grandes conceptos. Ok. Y hasta eso, fíjese, cuando normalmente les pregunto a algunas personas qué entienden por hacer ciencia, se mantiene esta idea de que la ciencia lo que busca es reproducir un evento, cuantificarlo y verificarlo, que es este sentido de la física clásica, ¿no? Que nos enseñaron estos grandes pensadores como Newton, como Galileo Galilei. De ahí se extrajeron estos postulados y se siguen manteniendo esa idea de crear ciencia, ¿no? Pero hay cosas que la ciencia no puede medir, no puede cuantificar y no puede verificar. Por ejemplo, yo no puedo decir te amo un cuarto de corazón, ni te odio un tercio de hígado, ¿no? Pero la emoción y el sentimiento sí existen, pero para algunos paradigmas científicos no es válido, pero para otros sí, ¿no? Se ha abierto el campo de conocimiento. Ahora ya no es únicamente el positivismo, el paradigma predominante, sino hay otros, como el hermenéutico interpretativo, el sociocrítico, el transdisciplinar, el decolonial, el postcolonial, entre otros, ¿no? Entonces, el hacer ciencia no necesariamente, les digo, implica estar en un laboratorio, ¿no? Sino laboratorios sociales también existen, ¿no? Métodos científicos como la observación, como las narrativas, las historias de vida, y también se tienen que validar. Repito, esto normalmente no era tomado en cuenta para la ciencia. No sé si alguien ha tenido como estos dilemas sobre ¿hago ciencia o en realidad lo que hago no es ciencia? Incluso, por ejemplo, yo estoy con algunos compañeros de ustedes ahí en CRESUR y ellos están haciendo proyectos de intervención. Y tienen la idea de que eso no es un trabajo de investigación. Decían, es que yo no estoy haciendo investigación, yo estoy haciendo intervención, ¿no? Y yo les decía, es que eso también es una forma diferente de hacer investigación, pero es investigar al fin y al cabo. Y creo que son las investigaciones más válidas, porque hay un cambio, hay una transformación social, o al menos eso se busca, ¿no? Entonces, no sé qué ideas ustedes tienen sobre lo que significa hacer ciencia. ¿Qué piensan que significa hacer ciencia? ¿Ustedes hacen ciencia o quiénes hacen ciencia? Ahí están Ayeli, Sara, Sofi, Víctor. Me gustaría también escucharlos. Ajá. La parte científica, siempre nos vamos a las metodologías exactas o las ciencias exactas. Y como usted dice, los fenómenos sociales siempre vamos a investigar las cosas subjetivas, los sentimientos, no sé, la sexualidad, la deserción escolar, las emociones de nuestros estudiantes, por qué no terminan la carrera, etcétera. Son cuestiones subjetivas que tenemos que generar una metodología diferente para obtener resultados. Por eso hay esas esa gran controversia, si lo que realmente al analizar un fenómeno subjetivo estamos haciendo ciencia, porque las ciencias exactas como las matemáticas, como la física, como la química, tienen resultados específicos bajo una metodología ya establecida hasta en estándares internacionales que dan ciertas métricas a esos resultados de esas ciencias, y en las subjetivas no, va a depender mucho de muchos fenómenos alrededor de esta subjetividad, el contexto, la cultura, nuestras ideas, etcétera, ¿no? Esas serían a grandes rasgos, las diferencias de la manera de cómo analizar estas dos circunstancias. Claro, y hasta eso la subjetividad hay formas de estudiarla, ¿no? Hay metodologías y métodos, que no es lo mismo, que se han diseñado para poder estudiarlas, ¿no? Por ejemplo, yo me dedico al análisis del discurso, ese es uno de mis temas favoritos de investigación, y resulta ser un pero cuando se envía una publicación, en ocasiones a algunas revistas, no todas, pero el análisis discursivo es bastante subjetivo, depende de la estructura gramatical, depende de la pragmática, depende de la interpretación del investigador en ocasiones. Entonces, cuando a veces se apuesta por alguna revista que no
acredita este tipo de investigaciones, prácticamente te desechan a la primera, ¿no? Pero obviamente hay una metodología y métodos específicos para estudiar el discurso, ¿no? Como el análisis crítico del discurso o el análisis del discurso. Hay varios que se han diseñado y que permiten validar, ¿no?, esta forma de conocimiento. ¿Noé? ¿Lo escucha? Sí, así es. Fue muy interesante y de acuerdo, y también estuve muy de acuerdo con el comentario de nuestra compañera Sofía. Luego encasillamos mucho la ciencia con las ciencias exactas y no tenemos ahí la visión, o perdemos la visión de que existe nuestra área de las ciencias sociales, las ciencias humanas, y consecuentemente el estudio se convierte más cualitativo. Y sí, como bien lo comentó usted, plantear ahí diferentes metodologías para abordar un fenómeno social, un fenómeno natural, y adentrarnos a la subjetividad de todo eso, pues que contribuye todavía a generar conocimiento, y de hecho, pues ese conocimiento es la que te ayuda a generar ciencia, ¿no? Entonces, como usted bien lo comenta, hay diferentes editoriales de revistas científicas que te pueden aceptar o no te pueden aceptar tu artículo, tu trabajo de investigación, dependiendo también de la naturaleza que ellos tienen, ¿no? Hay unos que se enfocan más a las cuestiones, aunque estén estudiando, por ejemplo, yo les comento ahorita desde mi área de las ciencias administrativas, de los estudios organizacionales. Aquí podemos hacer una combinación de las cuestiones cuantitativas y las cuestiones cualitativas, pero aún así hay algunas revistas o editoriales que te piden exclusivamente puro análisis cuantitativo. Y si tú llegas con un estudio etnográfico, con un estudio ya más de una racionalidad subjetiva y todo eso, pues como que no te lo aceptan, ¿no? Entonces también hay otras editoriales que son lo contrario, únicamente te aceptan más estudios cualitativos y, bueno, pues que también se especializan en eso, ¿no? ¿Cuál es más, digamos, más fácil, entre comillas, más fácil de hacer? Pues la parte cuantitativa, ¿no? Porque pues derivamos de algunos asuntos estadísticos y exactos, ¿no?, de la información. Pero en la parte interpretativa, en la parte hermenéutica que luego trabajamos, es donde se vuelve más compleja, y yo creo que es la que pues tiene mucho campo para poderlo tratar, ¿no? Yo creo que, no sé si usted difiera de mí, ¿no? Más bien no complejo, sino diferente. Yo creo que las formas de acercarse a la realidad son válidas, siempre y cuando te sirvan, ¿no? Sí, así es. La complejidad es en cuanto a que no nos quedamos nada más como, pues podríamos decir, es que el 2 más 2 no es, no, perdón, el 1 más 1 es igual a 2, o sea, si no nos quedamos ahí, sino que nos vamos a entender por qué el 1 más 1 puede darnos 3, ¿no? O sea, esas cuestiones sinérgicas que hay. Entonces, se vuelve un poquito, yo digo, complejo en el sentido de interpretarlo, de analizarlo, y irnos más allá de, no quedarnos con el simple número que, pues, hacen las cuestiones cuantitativas, ¿no? Claro. Y sirven estos posicionamientos paradigmáticos para explicar diferentes fenómenos. Por ejemplo, el positivismo sirve muy bien para explicar los fenómenos de movimientos y de velocidad de objetos grandes, ¿no? Como de un ferrocarril, como la caída de una manzana, pero para estos micromovimientos o estas micropartículas, la física clásica no sirve, ¿no? Sino se ha utilizado formas otras como la física cuántica, ¿no? Que ahorita entra mucho en boga y es como el fundamento del paradigma transdisciplinar, ¿no? Entonces, yo creo que es dependiendo de qué es lo que queremos explicar, tal cual dijo Noé, y obviamente tal vez un paradigma hermenéutico interpretativo para este fenómeno sí me sirve, pero para este otro no, ¿no? Me sirve un paradigma sociocrítico que tiene que ver con la intervención, y tal vez para este otro fenómeno que me pide cuantificar, verificar y reproducir, me sirve el paradigma positivista, ¿no? Claro, gracias, Noé. Andrés, por favor, y después nos vamos con Rogelio. Se me fue la idea, doctora, perdón, le cedo la palabra a Rogelio. Que le regrese, Andrés. Ahorita que regrese, levanto mi mano. Ok, gracias. Rogelio. Perdón, yo creo que
la forma en cómo nos hemos formado es muy importante. Actualmente estoy trabajando en el nivel superior y considero relevante cómo se está trabajando la investigación, y creo que aunado a lo que ya comentó usted, María Alejandra, en relación a los trayectos formativos, yo considero que es importante que el docente se dé cuenta que al implementar un trabajo de este tipo, se está haciendo indagación, se está conociendo el contexto, se está conociendo la problemática, que a veces son muchas problemáticas y que forzosamente tenemos que solamente que decidir a qué problemáticas vamos a atender. Es fundamental, pero yo creo que la postura de hacer investigación está cambiando. Algunos consideran relevante esto y otros no. Y yo creo que no, como ustedes se ha manejado últimamente en la actualidad, creo que el docente se debe empoderar y decir, ¿saben qué? También puedo hacer investigación, a lo mejor desde otro corte investigativo, pero es fundamental, porque él analiza los problemas, trata de identificar qué es lo que va a atender, implementa acciones y nuevamente vuelve a accionar. Creo que esto es fundamental, pero a veces no le estamos dando la importancia como investigación. Y yo creo que lo más importante es redimensionar, reconceptualizar la forma de hacer investigación en los profesores que estamos en servicio. Gracias. Gracias, Rogelio. Sí, y ahí, a ver, Laura Elena, por favor. Sí, yo quisiera comentar también de que, bueno, hay pues academias, ¿no? O no sé cómo se les llame a esas personas que determinan qué a veces es válido o no, qué paradigma es válido como ciencia. Pero yo considero que también como se lee en la literatura, ¿no? De que la naturaleza de los objetos, pues debía determinar la metodología. Entonces yo creo sobre lo que estamos investigando, pues realmente eso es lo que debe hacer válido o no un estudio, en tanto se trabaje con el rigor, ¿verdad?, que pudiera establecer lo científico. Claro, y ahí está la diferencia muy marcada. Lo dijo Sofi, lo dijo Noé, Rogelio, Laurelena, es la rigurosidad, ¿no? La diferencia entre estos dos conceptos es muy clara. Los científicos escriben para otros científicos. El lenguaje que utilizan es muy técnico y digamos que estos postulados teórico-metodológicos, ontológicos, epistémicos, ya se dan por hecho, ¿no? No tengo que explicarle al otro, por ejemplo, qué entiendo por geopolítica del conocimiento, 2 puntos, se define cómo, no, porque se supone que los que me leen ya saben qué es geopolítica del conocimiento, ¿no? Si yo hablo de sociedad en red, no tengo que explicarle al otro qué es sociedad en red, simplemente digo que la sociedad en red es un fenómeno que ha permitido. Y por supuesto que los lectores también pertenecen al campo de la ciencia. En cambio, en la academia no es así. La academia o el lenguaje académico o el discurso o el género académico, género discursivo de academia, es un texto científico que se ha transformado para darlo a conocer a la población en general. Es un texto más accesible, es un texto digerible. Entonces, estos son aquellos que ponemos normalmente a disposición de los estudiantes. Son textos académicos, dependiendo del nivel educativo, obviamente, pero un estudiante de nivel preparatoria utiliza un texto académico más no un científico porque va a tener muchas dificultades para comprenderlo. Entonces, ¿dónde encontramos los textos académicos? Aquí puse 2 ejemplos, la monografía y la tesina. ¿Dónde más será que encontramos textos académicos? ¿O cuáles podrían ser también los textos académicos? El artículo científico. ¿El artículo científico, un texto académico, será? Los ensayos. ¿Podría ser un ensayo? Perdón. Ok, bien. Rogelio decía que el artículo científico podría ser un texto académico. ¿Es así, Rogelio? Sí, porque desde las escuelas podemos escribir. Si yo hago una propuesta didáctica, puedo implementarla y puedo dar resultados y puedo esto publicarlo
qué es lo que hubo en esa propuesta, si me dio resultados o no me dio resultados. Tal vez muchos estén de acuerdo conmigo y muchos no, y van a decir esto no es ciencia, pero tal vez para algunos sí, dependiendo de la metodología que se utilice, y eso es lo que va a validar mi trabajo o no. Gracias. Ok, gracias. En ese caso, Rogelio estaría haciendo ciencia, ¿no? Los textos científicos necesariamente pertenecen al campo de la ciencia. Hace ratito María Verónica dijo los ensayos. Los ensayos pueden pertenecer al campo de la academia. Porque la normalmente, monografía. exacto, la monografía también, los ensayos. ¿Qué otros? Pues un libro de texto también. Los libros de texto, los manuales didácticos, claro. Los textos didácticos, más bien los textos académicos, bueno, no es ahí donde se puede gestar precisamente el texto científico. A partir de un texto académico que me pueda llevar a convertirlo en un texto científico, finalmente. Claro, y a la inversa, un texto científico también puede ser convertido en un texto académico. Claro, sí es posible. La academia o el texto académico se puede complejizar, ¿no? Y en un texto científico se puede poner en palabras más accesibles para el resto de la población y convertirse en un texto académico. Claro que sí, Consuelo. Pero si se dan cuenta, hay muchas formas de textos académicos y también las hay de textos científicos, ¿no? Uno de ellos es el artículo científico. Entonces, la comunidad científica comparte un conjunto de principios, lo que les decía, acuerdos epistemológicos básicos, ontológicos, nociológicos, que no es necesario explicar cuando se escribe. Como el escritor está inmerso en una discusión y un debate compartidos, no es necesario poner de manifiesto sus ideas más allá de lo imprescindible de su comunidad. No sé si aquí hay alguna duda o comentario o queda clara la diferencia entre texto académico y texto científico. A mí me llamó mucho la atención cuando me dijeron que si podía presentar, ¿no?, un microtaller o una charla sobre textos científicos, porque el lenguaje que se pide es bastante técnico, es bastante disciplinar o multidisciplinar. Entonces, también uno de los entregables que nos han pedido para la acreditación de este taller tiene que ver con un texto científico. Entonces, vamos a ver si alguno de ustedes ha hecho un trabajo de este corte, bueno, tal vez hacerlo de manera muy sintética, ¿no? Identificar las diferentes partes o componentes de un artículo científico y escribir, ¿no?, aunque sea de manera muy breve, y quienes no, ver de qué manera podrían hacer ciencia en dado caso de que decidieran hacerlo, ¿no?, en algún momento. Entonces, bueno, estos son los géneros discursivos. Y repito, cada género discursivo tiene una intención comunicativa. No es lo mismo una crónica que una demanda, que una monografía o que un artículo científico. La población a la que va dirigida estas formas de comunicación es muy particular, ¿sí? Bueno, entonces, este es un ejemplo, es una receta, ¿no? Vamos a hablar de los géneros todavía. Esta es una receta, a mí me gusta mucho comer pay de queso, ahorita no puedo, porque la etapa de la lactancia, no todos los niños, mi bebé tiene alergia a la proteína de leche de vaca, entonces extraño mucho el pay y en algún momento lo he de comer, ¿no? Por eso se me antojó hablar de una receta de pay. Y bueno, aquí presentan algunos elementos. ¿Cuáles son los que identificamos? ¿Qué elementos tiene esta receta del pay? Víctor, Yaret, Yazaret, Yelitza, ¿alguien? O quienes ya han hablado, ¿cuáles son los elementos que se presentan aquí en esta receta? Pues tiene una lista de ingredientes, los cuales para realmente llegar al producto final, que es un pay de queso. Finalmente, las instrucciones que nos van a ayudar a llegar al objetivo final, o sea, pero que necesitamos, como es una receta, necesitamos ir paso a paso, porque si no, no sale.
Primero mezclar, después licuar, después, ¿qué dice? Refrigerar, y luego viene ahí un consejo y el consejo nutricional al final, que finalmente ya creo que todas las recetas ya vienen con ese requisito, ¿no? ¿Qué tan nutrida está tu receta o lo que vas a cocinar? Entonces, es parte como muy específico. Si no sigues esa indicación, no sale. Claro. Sí, no nos podemos saltar, ¿no? Ninguno de los pasos para que salga la receta. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el propósito de una receta? Vamos a hablar de géneros una vez más. ¿Cuál es el propósito de una receta? Pues obtener el producto final es tener tu producto, tu pay de queso bien hecho. Ok. María Verónica. Es como llevar un paso a paso, un método, para que nos salga justamente la receta. Claro. Porque ¿qué pasaría si no moliéramos las galletas, no? O que les subieran, bueno, no sé si venga lo del horno, ay, es que ya estoy bien ciega. No sé si vengan los grados del horno, pero igual si lo ponemos, no sé, a 210 grados, pues se nos va a quemar. Entonces, como que el propósito es que desde la medición de los ingredientes, que todos son proporcionales, y el paso a paso de las instrucciones. Se ve que usted cocina, María Verónica. Yo dije, a ver cómo se hace un pie. Tuve que bajarlo de internet, ¿sí? Porque no soy muy diestra para eso y siempre ha sido mi intención aprender a cocinar. Y para mí es muy importante que vengan paso 1, paso 2, paso 3, porque no es que no sepa cocinar, sino que soy muy desesperada. Y creo que para estas cuestiones de la cocina, del tejido, necesito desarrollar mucho mi paciencia para ponerlo en práctica, ¿no? Entonces, bueno, María Verónica dice que tiene que haber una secuencia de ideas. El propósito es preparar el pie, dijo Sophie. ¿Ok? Ahí ya tenemos el propósito. Y la estructura, bueno, están los ingredientes y están las instrucciones. Ahora bien, ¿qué tipo de lenguaje se utiliza aquí? ¿Qué tipo de lenguaje? ¿Será un lenguaje formal? ¿Informal? Un lenguaje cotidiano, pero sí que que la gente tenga relación o contacto con la cocina, porque si no saben de qué es licuar o no saben qué es una leche evaporada, pues no va a servir de nada, aunque sea un lenguaje cotidiano, pues tampoco lo van a entender. Sí se necesita un poquito de saber un poquito de cocina para tener bien claro, por ejemplo, comprar los ingredientes y seguir el proceso. Claro, muy importante lo que acaba de decir Sofi, y para allá iba, ¿no? Es un lenguaje técnico, no cualquiera le entiende. Por ejemplo, porque lo he escuchado, sé que es un baño María, ¿no? Pero hay otros términos de la cocina que a mí nomás no se me dan. Entonces, es un lenguaje muy técnico. ¿Y qué es una técnica? La técnica es aquella cosa diferente que tú tienes que hacer para que te salgan mejor las cosas. Yo les ponía el ejemplo a unos estudiantes, ¿no? Cuando yo pateo el balón y soy un futbolista, como este reconocido Messi que tiene un salario tan pobre, ¿no? ¿Cómo le tiene que pegar a la pelota? Hay ciertas formas en las que le deben de pegar a la pelota, ¿no? Si le pegan con el empeine, si le pegan con la parte de adentro del pie. ¿Y cómo lo hagan? Bueno, esa es la técnica. Es decir, aprenden una habilidad para obtener mejores resultados. Y la técnica se aprende, ¿no? A través de la repetición. Entonces, este es un lenguaje técnico y es un lenguaje informal. No es un lenguaje impersonal, porque sería impersonal si el verbo estuviera en infinitivo, como mezclar, ¿no? Entonces el lenguaje ya sería impersonal. Bueno, entonces estas son como las 3 preguntas bases para reconocer cuál es un género discursivo o de qué género discursivo estamos hablando. Ahora, este es otro ejemplo, un chiste burdo, ¿no? Por favor, ayúdame, mi hija se ha perdido. ¿Cómo se llama? Esperanza. Imposible, la esperanza es lo último que se pierde. Entonces, este es otro tipo de texto. ¿Cuál será el propósito de este texto? ¿Cuál será mi intención al leérselos?
¿Cuál será mi intención? Reírnos, Y se atacaron de la risa, Sofi. Sí, claro. Ajá, pero sí es ese. Ajá, claro. La intención es reírse, ¿no? Les repito, no lo logré, pero esa era mi intención inicial. ¿Cuál es la estructura? Bueno, la estructura es dialogal, ¿no? Hay una especie de diálogo por ahí, alguien le pregunta, el otro le contesta, le pregunta, le contesta. Es una estructura dialogal. Y la tercera pregunta es, ¿qué tipo de lenguaje se utiliza? ¿Es un lenguaje técnico? ¿Es un lenguaje informal? ¿O qué tipo de lenguaje es? Tal vez es un lenguaje informal, ¿no? coloquial, Entonces, coloquial. Entonces, si se dan cuenta, esto, los propósitos comunicativos son diferentes. Este es que yo aprenda algo y este es hacerme reír. Entonces, el lenguaje es dúctil. ¿Qué significa dúctil? ¿Quién sabe qué es eso? Pues dúctil en física es la propiedad de los materiales de hacer hilos o alambres. Ok. Ajá. Entonces, algo es dúctil cuando tú puedes transformarlo o cambiar su estructura aplicando una fuerza. Si yo tengo, por ejemplo, aquí tengo un dije de plata, si yo lo tomo, ¿no? Y lo muevo, ¿sí? Lo hago que se pandee, esa es una propiedad del metal, es dúctil, ¿no? Yo puedo modificarlo aplicando fuerza. Lo mismo ocurre con el lenguaje. Yo puedo utilizar el lenguaje de las formas que yo crea convenientes, ¿no? Se puede transformar. Siempre y cuando yo busque lograr mi propósito comunicativo. Entonces, bueno, este es un género que pertenece al género literario, el chiste, y esta es una receta cuyo propósito es, pues, instruir, ¿no? Ahora bien, en investigación se utiliza, como ya dije, un género discursivo, que es el género científico, y las formas de expresión, una de ellas es el texto científico, o la investigación científica. Entonces, bueno, existe la investigación, para que sea considerada como tal, normalmente son financiadas por algunos organismos. Por ejemplo, CONACYT, en ocasiones da el dinero, uno mete la propuesta, si es aprobada te dan cierta cantidad de dinero que debes de gastar y obviamente comprobar a través de un proyecto. Y hay muchas otras formas de financiamiento. Hay convocatorias que salen a cada rato, ¿no? Y hay dos tipos de investigaciones, la aplicada y la investigación fundamental. La investigación aplicada lo que busca es transferir tecnología, es crear algún tipo de producto que te facilite la vida. ¿Y cómo se registra o cómo se protege? Bueno, a través de patentes y registros. De hecho, quien esté en un programa de CONACYT, cuando subimos nuestro currículum, ahí te dicen patentes y registros que tú hayas hecho, ¿no? De esa forma proteges tu producto. Y en el campo de la investigación fundamental, bueno, los artículos científicos son la mejor expresión. Los artículos científicos también se les llaman papers, no sé si han escuchado esa palabra, ¿no? Que es como más de caché, ¿no? Para hacer de ver interesante. Entonces, en lugar de artículo científico dices mi paper. Entonces, el paper, ¿qué es? Es un trabajo escrito destinado a la publicación en entornos científicos, tecnológicos, con la intención de difundir los resultados de una investigación. Esa es la intención del paper. ¿Quién ya ha publicado en alguna revista? Ok, Noé. ¿Alguien más? Bueno, Noé dice que él ha publicado en una revista. Existen dos tipos de publicación y usted desmiéntame, Noé. Una de ellas es en los congresos. Hace un tiempo hubo un congreso aquí en Cresur, ¿no? No sé si van a sacar alguna memoria del congreso, pero cuando tú participas en un congreso que tiene cierto, ¿no? Nivel, te dicen envía tu artículo o tu texto y te lo vamos a publicar en una memoria y esas memorias tienen registros. Entonces, esa es una forma de publicación científica, sí lo es, ¿no? A través de congresos que se pueden dar a nivel nacional o internacional. Otra forma son a través de revisar las plataformas y ver qué revista me conviene más para publicar. Obviamente, entre más indexaciones tenga,
es más complicado publicar ahí. Hay revistas que te pueden aceptar en el plazo de 2 meses y a mí me ha tocado que hay revistas donde me ha llevado 2 años para que te salga la publicación. Yo digo, bueno, si los resultados fueron de una investigación que fue hace 3 años, ahorita ya perdió vigencia, ¿no? Porque pasaron 2 años para que publicaran. Y es un proceso bastante largo. Si es una buena revista, me he dado cuenta que no te dicen, ahí quedó, ¿no? No se va a aceptar y punto, y no te dan explicaciones, no. Al contrario, las mejores revistas lo que te dicen es, no te vamos a aceptar por punto número 1, punto número 2, punto número 3. Hay 3 formas. La primera es que te aceptan y te dan el pase directo para la publicación. La segunda es que te dicen, te vamos a publicar, pero si haces algunas modificaciones a tu texto. Y una tercera que te rechazan rotundamente, ¿no? Y te dicen, tu texto no pasa aquí. Entonces, es un proceso, repito, bastante largo y depende de la revista a la que nosotros querramos apostar. Obviamente, ¿de qué depende que nos acepten? De muchas cosas. Primera, que tenga que ver con nuestro campo disciplinar. Segunda, que nosotros nos apeguemos a los lineamientos de la revista. Si a la revista, como comentaron hace ratito, le interesan más investigaciones de corte cuantitativo y no tanto cualitativo o experiencial, no mandes ahí tu texto si te dedicas a análisis del discurso, ¿no? Pero si priorizan investigaciones de corte filosófico, no vas a mandar una investigación de corte cuantitativo, ¿no? Entonces tienes que ver muy bien la convocatoria para que obviamente no te rechacen de primera mano. Bueno, Noé, que ha sido el que ya ha publicado, no sé si podría compartir un poco su experiencia, ¿no? ¿Cómo ha sido este proceso? ¿Ha sido en congresos, en memorias o en publicaciones en artículos? Sí, han sido de todas. Y como usted bien lo comenta, dependiendo del tipo de revista donde uno quiere publicar, también ese nivel de calidad del trabajo que necesitan. Y obviamente tiene mayor reconocimiento. Si nosotros nos vamos a las que establece el CONACYT como las JCR, las de alto impacto, pues obviamente el análisis metodológico, el análisis de todo lo que son los resultados, las aportaciones, pues sí requiere un rigor más fuerte. Y así también podríamos encontrar textos científicos que, bueno, pues están muy abiertos para todavía recibir algún otro tipo de texto más, digámosle, con menor rigurosidad, pero bueno, pues, al final de cuentas, de todos modos se tiene que plantear cierta cuestión de artículos, ¿no? En cuanto a su metodología. Estos artículos todavía los podríamos clasificar si son simplemente artículos de divulgación, artículos arbitrados, artículos indexados y, como les digo, de factor de impacto del JCR. Entonces, en ese nivel se plantean y sí ponen muchos requisitos. De las cuestiones de la revisión de pares, yo creo que es el coco para todos los investigadores, porque pues ahí es donde pueden ser fácilmente aceptados o condicionados algunos textos, o bien de plano rechazados, ¿no? Cuando generan ahí esa situación de rechazo, pues muchos sí han llegado a tener, ahí se rinden, ¿no? Pero hay otros que pues, siguen, buscan hasta la forma de llegar a publicar. Entonces, sé de todo ese tipo de textos y bueno, pues he tenido oportunidad de participar como autor y como también coautor en algunos artículos en todos estos niveles que les comento. Claro, y esto que decía de los factores de impacto, ¿no? Las revistas top tienen un Q1, ¿no? Scopus Q1, y sí, para publicar lleva bastante tiempo, ¿no? Pero digamos que si queremos, ¿para qué sirve? Si deseas pertenecer al Sistema Nacional de Investigadores o al Sistema Estatal de Investigadores, este tipo de revistas te ayudan. Yo creo que al menos con una publicación de este tipo de corte, puedes apostar al menos a una candidatura como investigador a nivel nacional. Entonces, gracias, Noé. Sí me escuchan, ¿verdad? Ok. Creo que Noé se me fue un momentito porque se me congeló y pensé que había sido yo. Entonces, para publicar un paper tal cual él dijo, hay que seguir un proceso, ¿no? Primero tenemos que
reescribir el texto, ¿no? Ver la convocatoria, ver la revista, de qué va, y después empezar a escribir. Yo siempre, cuando escribo, suelo graficar mis ideas, ¿no? Dibujarlas, porque eso me ayuda a tener un orden lógico, que voy a escribir primero, como desarrollo y como conclusión. Después, como dijo Noé, pasa a revisión por pares a doble ciego, que es dos personas que no te conocen, van a leerte y pueden aprobarte, pueden rechazarte, pueden sugerirte modificaciones para aprobarte. Estas personas, repito, no te conocen. Es más, cuando tú envías una publicación, te dicen, por favor, quita cualquier indicio de tu nombre, ¿no? O de la institución para la cual trabajas. Entonces, incluso tienes que modificar el texto en Word, cambiar la configuración para que ni siquiera quede ese registro mínimo de tu nombre. No tiene que tener datos sobre la institución a la que tú perteneces, ni nada más, ¿no? Nada que diga a quién pertenece ese artículo. Y después, repito, te pueden mandar a reestructurar tu trabajo, te dan un plazo, normalmente te dicen en un plazo de 2-3 meses tiene para reenviarlo y ver si se acredita, y en dado caso de que no, volverle a enviar una retroalimentación. Y finalmente llega la publicación del artículo. ¿Ustedes han leído textos científicos ahorita estando en los estudios de posgrado? ¿Han tenido acceso a ellos? Nayeli, Raquel, Indira o Indira. ¿Han tenido acceso a artículos científicos? Espero que estén por ahí los compañeros. Ok, Laurelena. Rogelio. Pues... Perdón, adelante. Laurelena, adelante. Bueno, eso de tener acceso a artículos científicos, pues, bueno, no sé si, por ejemplo, en la literatura, ¿verdad? Literatura sobre temas, sobre campos de conocimiento específicos, o también artículos de divulgación. Sí, creo que sí tenemos contacto con ese tipo de textos. Ok, los artículos de divulgación científica no es lo mismo que artículos científicos. De divulgación científica quiere decir que bajaron el nivel del lenguaje para que sea comprensible para la población, ¿no? Divulgas los hallazgos de tu investigación, pero en un lenguaje accesible. Y el texto científico como tal, como había dicho, los postulados epistémicos, teórico-metodológicos se dan por supuestos. Entonces, no es lo mismo de divulgación a textos científicos. De hecho, repito, si tú te metes a una plataforma de CONACYT, existen esos dos grandes apartados. Textos de divulgación que tienen un menor puntaje y textos científicos. No es lo mismo. Pero, ok, entonces, ¿alguien más? Gracias, Laurelena. ¿Alguien más ha tenido acceso a un texto científico? Gracias por la aclaración, ¿eh? Sí, gracias, Laurelena. ¿Alguien más? Rogelio, ¿usted ha tenido acceso a algún texto científico? Yo utilizo mucho lo que es esta revista de Redalic, de este portal de Redalic. Hay muchos que divulgan porque se acoplan más a lo académico. Pues por eso los buscamos y por eso también recomendamos a los jóvenes cuando están ya en 4º grado que hagan uso de esta plataforma, porque son textos que no los vas a encontrar en otra parte y tienen un reconocimiento. Creo que de los textos científicos que hemos leído, pues a veces son algunos libros, ya sea de investigación, ya sea de otros, no sé, de otras, ¿cómo decirle? Otros autores que hablen sobre investigación, por supuesto. Nos estaba interesando porque estamos en esa cuestión y creo que es importante tener una amplia gama de textos para poder leerlos, poder interpretarlos y poder así trabajar con los jóvenes que vamos a atender. Pues creo que desde esa postura me interesan. Gracias.
recordemos que Redalic es una indexación, ¿no? Entonces, hay revistas que tienen 4, 5, 10, 15 indexaciones. Entonces, pueden encontrar el mismo artículo en diferentes portales, claro. Pero sí, esa es una fuente que normalmente se utiliza, es, digamos que la más común, pero que tiene, ¿no? Algunos artículos científicos. Claro, Rogelio, gracias. Ángel. Ah, no, Ángel. Andrés. Bueno, es que Andrés ahorita es mi ángel de la guarda si se me va el internet. Andrés, ¿qué pasó, anda por ahí. doctora? Dígame. Ok, ¿y usted qué textos ha consultado que sean científicos? Híjole, en sí no me he enfocado mucho, pero me doy cuenta cuando yo soy el diseñador gráfico de aquí de Cresur, entonces he tenido la oportunidad de maquetar varias revistas de artículos científicos, entonces me doy cuenta que he leído algunas partes, ¿no? Pero algo que quería comentar hace rato porque se me vino la idea es... Por eso le dije, para ver si ya regresó. Gracias. Me he dado mucha cuenta de que muchos escritores de texto en realidad veo que no hacen realmente una investigación científica, sino que me doy cuenta que toman de referencias de diferentes autores y al final de su artículo ponen una gran lista de biografías consultadas. A mi punto de vista, creo que eso es nada más replicar y transformar ideas que ya existen, ¿no? Cuando realmente hacer investigación científica es sacar un producto nuevo que sea un beneficio nuevo para las personas que consultan las TICs, ¿no? Eso es lo que yo siento, es mi punto de vista. Me quisiera profundizar más en eso, realmente. Le digo, soy el diseñador gráfico y me doy cuenta de eso. Es muy bueno, es muy bonito. Me encantó mucho su clase, su taller, pero bueno, ahorita ya me desenfoqué un poquito porque me puse a hacer unas cosas más, pero le agradezco mucho por su conocimiento y espero que todos los demás compañeros hayan aprendido y cualquier cosa estoy a sus órdenes y bueno, más adelante me voy a profundizar más en cuanto a esos tipos de redacción, ¿no? Gracias, Andrés. Sí, de hecho, hay trabajos que se presentan que es un análisis, es una reflexión de varios otros artículos que han sido publicados. Por ejemplo, yo tengo un amigo que es muy reconocido, tengo la fortuna de conocerlo a nivel internacional, pero él es filósofo. Entonces, ha producido mucho. Por ejemplo, hace documentales, se ha metido también al campo de la creatividad, de las artes, de las cosmovisiones indígenas, es todólogo, ¿no? Pero como él es filósofo, normalmente hace ese tipo de análisis de otros textos y presenta sus propios análisis y sus propios descubrimientos, pero desde el campo de la filosofía. Pero sí, hay textos que normalmente son como la compilación y un corte y pega y ahí te vas, ¿no? Y ese no es el propósito de un trabajo científico. Un trabajo científico tiene, de hecho, la estructura es muy clara de un artículo. Incluye materiales y métodos de investigación y un marco teórico metodológico, resultados y discusión. Son los apartados que incluyen la revista. Entonces, por ejemplo, a mí me ha tocado publicar y te dicen muy claro, introducción, materiales y métodos, resultados y conclusión. Entonces, si es algo que tiene que ver con la explicación de un fenómeno, pero desde el campo de la filosofía, mi método sería explicativo, mi método sería argumentativo, mi método sería documental y es válido. Y mis materiales, pues sería la consulta de textos científicos y también es válido. Es decir, si yo tengo en claro cuáles son mis métodos y cuáles son mis materiales, puedo publicar en una revista de corte científico, claro, pero eso depende de la manipulación del lenguaje, ¿no? Del género discursivo. Entonces, bueno, ya hablamos de esto, de los dos tipos de investigación y como les decía, en un artículo científico hay una estructura muy básica, que es el IMRD. Introducción, métodos, resultados y discusión. Ustedes conocen artículos científicos, decía Rogelio que él había realizado unos en Redalic, ¿y será esta la estructura de estos artículos que usted conoce, Rogelio?
Introducción, métodos, resultados y discusión. Sí, de hecho creo que la revista es muy exigente para poder publicar un artículo que envíen, y si no está de acuerdo a lo que ellos requieren, pues prácticamente no se publica. Y yo creo que es necesario cubrir con estos para atender esos elementos. Claro. ¿Alguien más ubica estos apartados en una revista o son otros o están presentados de diferente forma o en diferente orden? Pues este IMRD. Ok, entonces a ver si me ayuda Nayeli, si anda por ahí, o quién. Nayeli, ahí la tiene. Nayeli, por favor. Sí, creo que también la estructura que trae ahí, la de introducción, métodos, resultados y discusión, bueno, creo que también vienen, por ejemplo, en las tesis que se les pide, por ejemplo, a los alumnos, cuando nos toca ser asesores académicos, revisamos que traiga esa estructura. Claro, introducción, métodos, resultados y discusión. Y bueno, vamos a hablar un poquito de eso porque ustedes se dedican a hacer eso, ¿no? Son estudiantes aquí de CRESUR, la mayoría. Entonces, en el apartado introductorio, normalmente, ¿qué les dicen los asesores de tesis que se debe de escribir? ¿Qué será? Es como cuando les pedimos la conceptualización del tema, del nombre de su proyecto que va a hacer. Ok. Cuando se habla del nombre del proyecto, ok. ¿Algo más? También por el contenido, por ejemplo, mencionar los capítulos que va a llevar. Ok, ahí tienes que dejar muy en claro, ¿no? ¿Cuáles son los apartados? En un artículo dices, bueno, primero dices el propósito del trabajo, ¿no? El propósito de esta comunicación es, y lo dejas muy en claro. Y, bueno, hay otros puntos intermedios, pero algo más que dijo Nayeli que incluye la parte de introducción, y es cierto, es cuáles son los apartados constitutivos de tu trabajo. Entonces dices, por tanto, en primer lugar voy a presentar tal cosa, en segundo lugar tal cosa, y en tercero tal cosa, y finalmente las conclusiones, ¿no? Eso también se incluye en el apartado de introducción, ¿ok? ¿Qué más incluye el apartado de introducción? El método La exposición. de investigación. A ver, Raquel, por favor. La exposición general del tema y el método. Ok, el método, ok, das a conocer cuál va a ser el proceso general de información, del tratamiento de la información, ok. Algo alguien más había hablado, ¿no? María, creo que era. ¿O quién había hablado? Por favor, abra el micrófono. No, yo había dicho que el método también. Ok, gracias, Laura Elena. Sí, algo muy importante también es que incluye el apartado de problematización, ¿sí? Ahí vas a decir cuál es el problema teórico o experiencial del cual partes. Y esto va muy relacionado al objetivo del trabajo, ¿no? Es decir, por ejemplo, en la presente comunicación tiene la intención de dar a conocer los resultados de un trabajo de investigación que se trató sobre esto, esto y eso. Y empiezas a problematizar la realidad. Empiezas a decir por qué, por ejemplo, hablar de deserción escolar es muy importante, por qué hablar de ausentismo es muy importante, por qué debes de prestar atención a ese tipo de investigaciones, etcétera. Entonces, ¿algo más que me esté perdiendo en el apartado de introducción o solamente eso? Repetimos, en introducción se pone el propósito, se problematiza la realidad experiencial o teórica y se presentan los grandes apartados que constituyen el trabajo. ¿Algo más que haga falta? Solo eso, ¿ok? En el apartado de métodos, ahí que se tiene que escribir. En métodos. ¿Cómo se diseñó la investigación? Ok, ¿cómo se diseñó la investigación? Ok, Nayeli.
Yo creo que en métodos va como la metodología que se va a usar depende del proyecto, del nombre del proyecto de la investigación, qué metodología voy a utilizar, si va a ser cualitativa, cuantitativa, o en este caso, no sé a qué va a estar enfocado la investigación. No sé si también ahí vayan los materiales que se va a usar. Claro. Sí, claro. Ahí vamos a decir si es un método descriptivo, si es un método de corte empírico. Hay muchas clasificaciones de métodos, ¿no? Ya sería... Ay, perdón. No, pudieran agregarse ahí en esa parte de los métodos, los instrumentos, las técnicas empleadas. Claro, algunos les llaman materiales, ¿no? Y otros les llaman técnicas. E instrumentos, que es diferente, ¿no? Por ejemplo, una técnica es la técnica de investigación, una técnica de investigación es la observación, pero el instrumento de esa técnica es la guía de observación. La guía de observación. Claro, o el diario de campo. La técnica es la entrevista, pero el instrumento, ¿cuál viene siendo? ¿La encuesta o...? El cuestionario. El cuestionario. No el cuestionario, la guía de preguntas. Es la guía de entrevista. Claro, la guía de entrevista. En el caso de una encuesta, esa es la técnica. Sí. ¿Cuál sería el instrumento? El cuestionario. Claro, o los ítems que tú puedes redactar para seleccionar la información. Entonces, es diferente, aguas, porque hay mucha confusión en ocasiones, incluso en las tesis que se publican, ¿no? Suelen confundir instrumento con técnica y también método con metodología, ¿no? El método ya está prediseñado, tú puedes investigar en diferentes fuentes de información cuál es el método etnográfico, cuál es el método del análisis del discurso, y ya hay un procedimiento muy claro. Y la metodología es más bien cómo tú tomas ese método y te lo apropias, ¿no? Cómo utilizas los recursos técnico-instrumentales para lograr los propósitos de tu investigación. Entonces, en ese apartado de métodos, repito, se habla precisamente de los métodos de investigación utilizados y de estos materiales o técnicas e instrumentos de investigación. En el apartado de resultados, ¿qué se expone? Ya van los resultados de acuerdo a los métodos que hayan, de acuerdo a los métodos que hayan elegido. Por ejemplo, si dijeron que van a hacer una entrevista, un cuestionario, entonces ahí ya sería así como las gráficas. Claro, se puede, claro, ¿Qué serían los resultados? Evidencias, exactamente. Claro. ¿Ok? Es dependiendo de qué información es la que obtuve, ¿no? Si apliqué una encuesta, tal vez lo puedo graficar. Si apliqué entrevistas, pues va a ser muy difícil. Tal vez pueda aglutinar la información en categorías grandes, ¿no? Entonces, es dependiendo de qué fue lo que yo investigué y cuáles fueron las categorías de análisis. Y eso me sirve mucho para ir estructurando el artículo, ¿no? Y finalmente, el apartado de discusión, ahí que se incluye, que no es lo mismo que conclusión. Las conclusiones es... mejor ustedes me dicen, ¿qué es la discusión? A ver. ¿Alguien sabe? Un análisis que se puede hacer entre los resultados obtenidos y lo que refieren los diferentes autores que se utilizaron dentro de la investigación. Ok, sí. En efecto, de eso se trata. También en las discusiones dices cuáles serían los fallos de tu trabajo de investigación, cuáles serían las debilidades, ¿no? En la discusión. ¿Qué más, además de lo que Consuelo dijo? ¿Es una contrastación? Claro. Entre la teoría y los hallazgos. Bien. ¿Algo más que incluye el apartado de discusión?
Noé. Sí, ahí es donde uno pudiera plantear, dependiendo también de la naturaleza del trabajo, las propuestas fundamentadas, obviamente por lo mismo que hiciste la contrastación teórica y lo que es tus hallazgos empíricos, puedes generar tus propuestas. En el caso, por ejemplo, de mi área, en todo este juego de la discusión planteamos la teoría aterrizada, ¿no? O el grounded theory, donde ya lo que hacemos es contrastarlo y con base en esto ya podemos fundamentar nuestros puntos de vista o nuestra propuesta de desarrollo. Entonces, no sé si ustedes en esta área de las ciencias educativas también hacen esta parte. Claro, sí, ese también es un apartado que tendría que incluirse, ¿no? En el de discusión, en efecto. Y también en el corte, bueno, en investigaciones de este campo disciplinar, también se utiliza. Claro, Noé. Gracias. Y bueno, finalmente se incluye el apartado de conclusiones, que es como dar un panorama general de lo que ha sido abordado con anticipación, ¿no? Es como un pequeño resumen o cierre. También se pueden poner ahí algunas propuestas de intervención, nuevos campos de investigación, ¿no? Entonces se puede manipular mucho el discurso en un trabajo de investigación. Y bueno, ¿cómo se escribe un artículo científico? Estos son los diferentes apartados que ustedes podrían encontrar en uno de ellos. Como ustedes saben, son 3 sesiones las que vamos a tener. Son muy cortitas, pero espero que sea de utilidad para ustedes y para mí, ¿no? Para que ambos aprendamos sobre esta forma de producir. Entonces, bueno, ahorita son ya casi 3:30, creo que esa hora concluye, ¿no? Para poder seguir el día de mañana conversando sobre esto, yo les pediría un favor enorme. Ustedes podrían tener acceso a alguna revista científica, ya que sabemos cuál es la diferencia. Les pediría que buscaran una revista científica, un texto científico y que identificaran estos apartados, o si no son estos, que digan cuáles son los que normalmente se incluyen en un texto de este corte, ¿no? Tal vez pueden revisar en una revista y decir, aquí no incluye métodos y materiales, aquí les llamaron nada más métodos, o aquí le llamaron posicionamiento metodológico, es decir, como estas variaciones que podemos encontrar, ¿no? Y para que el día de mañana puedan ustedes proyectar su pantalla y discutir algunas diferencias entre los textos que encontraron. No sé si podrían apoyarme con eso. ¿Ya tenemos clara la diferencia entre texto académico y texto científico? Ok. Bueno, entonces, antes de terminar, no sé si alguien tiene alguna pregunta, comentario o sugerencia. Me gustaría escucharlos. ¿No? Pues nada más que ha sido muy interesante, ¿verdad? Creo que es también complejo porque, bueno, observo que tenemos diferentes niveles de competencia en el acto de escribir. Quizás muchos no sabemos escribir, entonces es más difícil, pero creo que podemos aprender y pues y avanzar también. Claro. Lo que le comentaba, ¿no? A la compañera, creo que era Verónica, si nosotros no tenemos una habilidad, podemos aprenderla, ¿no? Todos lo aprendimos, estos grandes gurús, ¿no? Vacas sagradas que normalmente vemos que publican y están en conferencias y en ponencias, todos empezaron de cero. Y todos tenemos la habilidad para desarrollarlo. La cuestión es la persistencia, la perseverancia y la disponibilidad, ¿no? Y eso sí, tener mucho amor al arte, porque uno gasta muchas horas del día frente al computador investigando temas. En ocasiones, yo creo que es interesante, pero la investigación siempre he dicho que tiene que estar vinculada a la política. Si no tenemos un posicionamiento político, y únicamente escribimos por escribir, por sacar papers, por ser reconocidos en un ambiente académico o científico, no tiene mucho caso.
sino que tiene que estar acompañado siempre de un hacer política. Hacer política me refiero a tener un posicionamiento frente a la vida. Es decir, si tú estás escribiendo, por ejemplo, sobre violencia simbólica, tú vas a asumir una postura diferente ante la vida, vas a ser más consciente de cómo tú violentas a los otros de forma simbólica, ¿no? Por ejemplo, yo me he dedicado tiempo a indagar sobre violencia simbólica, de ahorita en específico sobre violencia infligida hacia los pueblos originarios. Y fíjense que algo que he de reconocer y que comprendí ya con el tiempo, es que estoy hablando de personas que suelen llamarse o se les suelen llamar indígenas o pueblos originarios o como el nombre que sea, ¿no? Al fin y al cabo la carga ideológica es bastante pesada. Pero yo he querido hablar sobre ellos, pero yo no me adscribo como una persona indígena. Provengo de familia indígena, ¿no? Creo que todos lo hacemos, ¿no? Mi tatarabuela probablemente era, ¿no? Indígena mam, pero no me asumo como indígena, por tanto la forma en la que yo comprendo la investigación es muy diferente a aquella persona que es indígena e investiga sobre sí mismo o sobre los suyos, ¿no? El posicionamiento político cambia mucho. Entonces, es como, ¿para qué escribir sobre poblaciones indígenas si en realidad ese conocimiento no está al acceso de ellos, ¿no? Entonces, escribo para otros que no son precisamente ellos. Y hay indígenas que son intelectuales, obviamente, ¿no? Pero me refiero a que yo tendría, ¿no? Si estoy dándoles tributo, que hablar en su lengua, tzotzil, celtal, mam, utilizar la lengua, ¿no? Pero no lo hago. Escribo para las personas indígenas que conservan una lengua, ¿no? Pero lo escribo en español y en un lenguaje bastante técnico. Entonces, siempre creo que tendremos que preguntarnos para quién escribimos y para qué escribimos, para que hacer investigación valga la pena. Si no es únicamente publicar por publicar y ser reconocidos, pero ¿para qué? Para obtener un mejor salario, está bien, es válido, ¿no? Pero estaríamos contribuyendo a la reproducción de eso que decimos en los textos que se debería de acabar, ¿no? Como la injusticia social, como la equidad de género, no sé, son paraísos de los cuales algunos disfrutamos y que difícilmente vamos a renunciar a ellos, ¿no? O queremos renunciar, o si renunciamos es doloroso, ¿no? Entonces, no sé si me metí en otro tema, pero creí pertinente hablar sobre eso, ¿no? Sobre pensar para qué escribimos en realidad, ¿no? Y elegir temas de investigación que nos gusten. Después comprendí que ese corte de investigación a mí me ha servido, porque yo decía, sí, los profes suelen ser muy violentos con los alumnos que se autoadscriben o que se nombran indígenas o que son nombrados indígenas. Y analizando los discursos me doy cuenta que yo soy una profe muy violenta, o era una profe muy violenta, o sigo siendo violenta, pero tal vez de otras formas, ¿no? Pero eso cambió mucho mi forma de ver y de comprender la vida. Y creo que ese es el propósito. La investigación te tiene que cambiar a ti, ¿no? Tu perspectiva. Creo que ese es el aprendizaje más grande. Y yo sigo investigando sobre las cosmovisiones indígenas, pero ya entendí que no necesito ser necesariamente indígena para tener esos temas de estudio, ¿no? Siempre y cuando me sirva a mí y sirva a las otras personas que me están leyendo, ¿no? Entonces, bueno, el día de mañana los esperaré con mucho gusto. Ojalá que todos estén de nueva cuenta, que tenga el grupo completo, que así como hoy me ayuden, ¿no? Contestando algunas preguntas. El propósito, pues, es conversar, ¿no? Y que no sea algo tan expositivo. Y hablaríamos sobre los hallazgos que tuvieron a la hora de investigar estos artículos científicos. ¿Sale? ¿Algún comentario, pregunta? ¿Nada? Ok. Andrés, entonces, ¿sí me ayudan? Sí, claro que sí. Doctora, pues muchas gracias. Enhorabuena el taller y ha sido un taller de mucho aprendizaje. Espero que cada uno de ustedes haya adoptado algo nuevo. Y pues bueno, los esperamos más tarde a las 5 con la siguiente conferencia y posteriormente mañana continuamos con el taller. Enhorabuena, doctora. Muchas gracias. Les deseo una linda tarde y un buen provecho porque ya es hora de comida. Y pues nos vemos más tarde, ¿no? Y mañana en el taller de nuevo. Gracias y linda tarde. Ok. Rogelio creo que iba a hablar tantito. Rogelio. La persona antes que yo. A ver si pueden abrir sus micrófonos, por favor.
Es que a mí me confundió ya el comentario de Andrés, que la conferencia es a las 5, yo sé que es a las 4. Tenemos media hora para comer. A las 4 y a las 5 son las ponencias. No sé si eso me confundió a mí. Perdón, Rogelio, sí tienes razón. Yo fui el que me confundí. Perdón. Empieza a las 4. No hay problema. Yo digo, a lo mejor con los compañeros se van a ir a comer, van a decir, tenemos más tiempo para comer. Sí, es cierto. Una disculpa. No, Gracias, no se Rogelio. preocupen. Estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Nos vemos entonces. Hasta mañana. Un abrazo a todos y todas. Gracias, hasta mañana. Hasta mañana. Adiós. Hasta luego. Hasta mañana, gracias. Gracias. Andrés, ¿no hay otra indicación para mí? No, doctora, no, sería hasta mañana. Ya mañana checamos algunas. Bueno, ya mañana le explico. Creo que voy a hacerle la entrega de un reconocimiento, nada más. Pero sería hasta el día de mañana. Sí. Ok, pero son 3 días, ¿verdad? Sí, son 3 días. Ok. Entonces sería el tercer día, perdón. Sí, me estoy confundiendo Sí. porque ando con una gran lista de. Sí, me imagino. Sí, todos estamos aquí involucrados. Sí, ya sé. Sí. Bueno, entonces estamos en contacto. Gracias, Andrés, por el apoyo. Cualquier cosa que necesite, cuenta conmigo y estamos a la orden. Gracias, nos vemos. Bye.